Hola inversionistas, ¿cómo están? Gusto en saludarlos y tenerlos de nuevo aquí por el canal. La verdad siempre es un placer que se sumen a nuestros videos. Hoy estamos con Daniel Marín. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Con gusto, Javi. Daniel es abogado, sí, en este caso se dedica a toda la parte inmobiliaria. Ya lo tuvimos en un video, no hace tanto. Sí, no hace mucho. Y la verdad que tuvo muy buena aceptación por parte de ustedes, que hablaba de fideicomisos. Pero hoy tenemos unas preguntitas, Dani, un poquito diferentes. Que por ahí son preguntas que nos hacen los clientes cuando estamos en el proceso de ver una propiedad, dudas que suelen surgir. Ok. Entonces, para que nos ayudes ahí a responderlas y que ya tengan toda la información. Claro que sí, con gusto. Bueno, buenísimo. Algo importante siempre le decimos a nuestros clientes, que es la parte del contrato. El contrato que se hace entre, bueno, si en caso que sea con una desarrolladora, la desarrolladora y ellos como futuros propietarios de esa unidad. Claro. ¿Qué es importante? O sea, ¿qué puntos dices tú? Esto tiene que estar sí o sí en un contrato, más allá del nombre, que sabemos que tiene que estar, pero Sí. ¿qué puntos son importantes y para que lo tomen en cuenta? Creo que igual, a lo mejor y lo mencionamos en el video pasado, pero creo que es muy importante que se transcriba básicamente o que se tome en consideración todos esos términos y condiciones, llamémosle, que pusieron en la carta oferta, ¿no? De precio, método de pago, ¿no? Si hay varios segmentos de pago o varias, no sé, mensualidades, etcétera. Todo esa parte de negociación del precio y todo esto, pasarlo al contrato de promesa, ¿no? Esa parte, llamémosle comercial, tiene que estar, ¿no? Ahora, respecto a desde una perspectiva legal, bueno, pues obviamente cláusulas de incumplimiento, pues que sí, por ejemplo, de las cosas que revisamos nosotros es que la persona que esté firmando por parte del vendedor, pues que tenga ese poder, ¿no? De representar al vendedor en caso de ser una empresa, ¿no? O que sea el vendedor. Estas cuestiones, ¿no? Como desde una perspectiva legal, reconocer a la parte vendedora, también cláusulas de incumplimiento y por supuesto todos los términos que vienen en la carta de oferta, englobándolo, ¿no? Muy en general. Exacto. Algo que por ahí siempre le decimos a los inversionistas que se nos acercan es poder buscar también un abogado. En este caso, bueno, Claro. nosotros normalmente lo recomendamos a él porque hemos hecho varias transacciones, varias compras de propietarios que nos ha ayudado y la verdad es mucho de nuestra confianza. Pero cualquier abogado que se dedique a bienes raíces, sí, que esté en la zona, los va a poder ayudar a revisar un contrato. En este caso, si es contigo, mejor. Claro, sí, claro, sí. Pero sí los va a poder ayudar. Sí. Otra pregunta que suele surgir, que a veces no te la hacen de la primera vez que hablas, a veces la segunda, la tercera conversación que tenemos con los clientes, es el tema de la escritura. Sí, que es claro. sumamente importante y por ahí es un punto que se pasa un medio por alto, a veces la gente se lo pasa por alto, pero es sumamente importante y que nos comentes un poco, si bien no puedes decir qué valor exacto, pero más o menos qué incluye la escritura, y si hablamos de escritura hablamos de eso y los impuestos que también se tienen que abonar, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, la escrituración parte del proceso, pero muy proceso final, llamémosle, como esta etapa final de ya el cierre, ¿no? Pasando ya cuando el departamento o la unidad que se está comprando pues ya está lista para entrega, etcétera, etcétera. Es la parte de formalizar la operación propia, ¿no? De hacer esa transición de adquirir el inmueble, ¿no? Bueno, básicamente lo que se considera es la escrituración tiene derechos e impuestos por la escrituración, empezando por el más importante, que en esta zona tenemos un impuesto que se le denomina ISABI o ISAI. Por sus siglas es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Que hasta la fecha, no sabemos el próximo año, no sabemos después, pero hasta la fecha es el 3% del valor más alto de la escritura, es decir, el valor de la propiedad, ¿no? Puede ser el comercial. Sí, exactamente. Entonces, sobre eso se toma el 3% y se paga ese impuesto, ¿no? Hay algunos otros impuestos y derechos que se hay que pagar, ¿no? Por ejemplo, derechos de registro, derechos de las hojas de la notaría, del notario, son hojas especiales, ahí tienen un derecho que pagarse, las certificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay varios paguillos dentro de esto que, concretando todo esto, normalmente es aproximadamente como un 4 o 5% a eso, o solo de impuestos y derechos. Exacto. Aparte hay que agregarle los honorarios del notario, que bueno, ya entre honorarios, entre impuestos, derechos, etcétera, normalmente termina siendo entre 5, 7, Exacto. a veces 8%, dependiendo mucho de muchas Los honorarios cosas. también dependen un poco de la notaría y demás. Sí,
Bueno, el tema de los honorarios es que hay un arancel. Okay. Entonces, bueno, se calcula básicamente respecto a ese arancel, es decir, dependiendo el precio de compra, ¿no? En pesos. Exacto. Siempre el monto de escrituración, por más que la propiedad sea en dólares y terminas transfiriendo dólares, va a ser en pesos. Y normalmente el tipo de cambio... Sí, depende de muchas cosas, porque, por ejemplo, si se pagó en dólares y el vendedor recibió dólares, conforme a nuestra legislación, puede ser el día hábil, o sea, el tipo de cambio del día hábil anterior a la firma de la escritura pública, o bien, si se pagó en parcialidades, pues bueno, convertirlo en cada uno de los días, ¿no? Que se fue transfiriendo. Al final, lo que sí es importante y nos dice nuestra legislación es que tenemos que ponerle un valor en pesos, en nuestra moneda, a esos dólares que se pagaron. Exacto. Perfecto. Algo que también, por ahí los clientes extranjeros, esto quizás ya han visto algún video, y tenemos un video dedicado 100% que lo vamos a dejar por acá arriba, ¿sí? Sobre fideicomisos. Cuando uno es extranjero, yo en este caso soy extranjero, tengo que pasar por un fideicomiso. Sí. A grandes rasgos, ¿qué documentación necesita el extranjero para poder llevarlo a cabo? Bien sencillo. Pasaporte, comprobante de domicilio, licencia de conducir y esto. Esto es bien fácil. Bien sencillo. Hay que llenar un documentito y una serie de cosas, pero con esos tres se puede. Con esos tres ya estamos del otro lado y van a poder tener su propiedad aquí en México, en esta zona que es zona restringida, siendo justamente extranjeros. Es correcto. ¿Sí? Esos papeles, Dani, es por parte del comprador, es decir, el propietario extranjero que tiene que sacar el fideicomiso. ¿Y qué papeles tienen que venir del otro lado, no la parte vendedora? Bueno, como persona moral o como empresa, pues bueno, identificar a la empresa, ¿no? Su acta constitutiva, el pasaporte o identificación oficial vigente del representante legal y comprobante de domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Constancia de situación fiscal o identificación fiscal, una serie de cosas. Pero respecto a la unidad, que esto es muy importante para poder empezar a trabajar en el fideicomiso, porque hay que identificar no solo las partes, sino el objeto del fideicomiso, es un documento que se llama régimen de propiedad en condominio, que es la escritura pública donde se describe, ¿no?, el proyecto completo y donde podemos encontrar la descripción completa y correcta de la unidad que está comprando. Como el línea del desarrollo, donde sale toda la información, ¿no? Es como el acta de nacimiento de la unidad, más o menos. Algo así. Es un ejemplo de analogía. Pero, sí. Pero es importante que esté ese documento para que se pueda incluso llevar una escritura. Y también sin ser extranjero, o sea, siendo mexicano. Sí, definitivamente. Sí. Súper importante. Exacto. Para poder escriturar necesitamos el régimen de propiedad en condominio. Exacto. Así es. Algo que por ahí no se usa en todas las operaciones, pero hay algunas que sí recomendamos usarla, que es normalmente cuando son reventas o propiedades que ya fueron compradas y la compras de otro propietario y demás, no directo de un desarrollador. Se utiliza un instrumento que es el escrow, que nos encantaría que nos comentes qué es, cómo se usa. Sí, el escrow es como una figura bastante extranjera. Nosotros no lo teníamos adecuado tanto a nuestro... O sea, bueno, ocupamos el término escrow, en realidad son como contratos de comisión mercantil, ¿no? ¿Cómo funciona? Es una tercera parte dentro que se incluye en la operación, que no tiene interés alguno en la operación, sin embargo cumple con una función que es que sostiene o tiene resguardados los fondos de la operación hasta que se cumpla con el objetivo. En este caso sería la transmisión de la propiedad. ¿Cómo funciona? El comprador manda los fondos al escrow, que pues básicamente eso le da la seguridad jurídica al comprador de que no se lo está dando al vendedor, y el vendedor, no sé, podría irse, no firmar, etcétera, etcétera, ¿no? Y solo recibir los fondos. Entonces, los manda al escrow, que es su tercera parte, y cuando se firma la escritura, entonces se desembolsa los fondos al vendedor. Perfecto, es como un candado de seguridad para la persona que está comprando. Exacto, porque como no tiene interés de ninguna de las dos partes, pues entonces cumple con su función de resguardar. Ahora, por la parte del vendedor, igual si hay vendedores viéndonos, decir como, oye, pero pues, ¿cuándo me van a pagar? Bien sencillo, se hace simultáneamente el día que se llega a la firma, se firma y se desembolsa. Normalmente la verdad es que tarda, que será unas horas, a lo mucho un día hábil, o sea... Sí es bastante rápido. Perfecto. Y también es súper sencillo el trámite, ¿no? Sí, de apertura de sí. Igual, necesitamos casi los mismos documentos para cualquier cosa y aparte pues llenar unos formatitos y todo.
¿El precio que tiene el escrow depende del monto a transferir o por ahí es un precio medio fijo? ¿Cómo? Bueno, nosotros en específico trabajamos con una empresa que tiene un monto en específico, pero bueno, depende de cada una de las empresas. Normalmente tienen precios ya fijos. Sí, fijos. De tantos dólares. Como yo creo que ha de rondar el servicio en $700 más o menos. Sí. Puede ser 650, algunos 750. Para proteger sumas grandes de dinero ante una operación que de miles de dólares, vale muchísimo la pena. Claro, por supuesto. Es más que un gasto, es como una inversión, ¿no? Decir, como voy a cuidar mi dinero con $750 o $650. Hasta que lleguemos al final. Sí. Por ejemplo, con ese monto que se abona por crear el escrow y demás, ¿qué ocurre en el caso de que la operación no continúe? ¿Los fondos que tenemos en el escrow vuelven al propietario? ¿Cómo funciona? Sí, no, por el hecho de la utilización del servicio se cobran esos 750. Okay. Es decir, pues sí, o sea, el escrow retiene ese servicio para la creación y la administración de los fondos. El desembolso se autoriza y pues bueno, si ya no se continúa, se regresa a los fondos, pero pues como sí se hizo pues uso de resguardar cierta cantidad de dinero, pues bueno, o sea, se cobra, ¿no? El fee del escrow directamente desde un momento, eso no vuelve, pero igual está bien porque al final de cuentas, siendo una operación de miles de dólares, poner, no voy a decir en riesgo, pero que esté cuidado tu dinero hasta llegar al final de la operación, es más importante. Definitivamente. Entonces, bueno, es un instrumento que por ahí México no lo conoce mucha gente, se puede usar, es sencillo y los cuida. Entonces, eso tiene todos los cheques. Sí, úselo. Si se puede, úselo, por favor. Exacto, sí, claro. Otra pregunta que nos hacen muchísimo es, por ejemplo, a nivel de impuestos. Supongamos, yo ya soy el propietario y yo ya escrituré. ¿Qué tengo que pagar anualmente? ¿Qué me van a cobrar? Respecto a la unidad, se paga el predial, que en inglés es property tax, ¿no? Exacto. El famosísimo predial, que el predial es anual de año calendario, es decir, de enero a diciembre. Nuestra zona se divide por bimestres. Puedes pagar obviamente el año completo, pero bueno, tienes los 6 bimestres contemplados, ¿no? Puedes pagar los 6 bimestres en enero. Normalmente los gobiernos locales tienen como estos programas en donde pues la verdad es que este es un súper consejo. Sí. Estimulan el pago, ¿no? Con ciertas reducciones, porcentajes de reducción. Entonces invitan al pago con algún tipo de incentivo de, bueno, hay un descuento de tal si pagas dentro de estas fechas. Y no son porcentajes chicos, ¿no? No. Son porcentajes grandes, bueno, entonces... Si bien el impuesto acá tampoco es tan alto. No. Pero de todas formas, yo lo he visto hasta en 20%, yo creo que es una buena cantidad. Entonces. Sí, nos gusta. Sí, claro. Así que súper bien. Eso como impuestos y después, bueno, obviamente el mantenimiento de las áreas comunes y demás, que se tiene que tener en cuenta que no es un impuesto, pero sí se tiene que abonar. Sí, eso sobre la unidad. Si se tiene fideicomiso... aparte del property tax o del impuesto predial, se tiene que pagar el fideicomiso. Que el fideicomiso también es anual, pero no es un anual año calendario o año fiscal, sino que el fideicomiso se paga a partir de que se constituye o se firma la escritura, que se constituye el fideicomiso, de mes a mes, digamos, al siguiente año. O sea, 12 meses. O sea, si lo arranqué en febrero, al otro febrero. A enero sería. Enero. Exacto. Pero 12 meses. Y se paga por adelantado, llamémosle, ¿no? Es justo. Entonces pagas en febrero tu año por adelantado y ya tendrías que pagar el próximo enero. Exacto. Y eso depende también un poco del banco, el valor, ¿no? Sí, exacto. Yo quiero pensar, o más o menos... No conozco todos los bancos, pero con los que nosotros trabajamos ronda en unos $522, $525 más o menos. Así que tengan en cuenta eso si van a usar el fideicomiso para comprar. La verdad que no es un monto súper grande que se paga el fideicomiso, teniendo en cuenta si por ahí lo rentan o demás. Está súper bien esa anualidad por el fideicomiso. Sí, exactamente. Y siguiendo con los impuestos, porque tienen muchas preguntas de impuestos la gente. Sí. A nadie le gustan. Todos preguntamos siempre por impuestos. Es a la hora de vender, supongamos yo ya escrituré, ya usé la propiedad, ya la renté, ya pagué mis impuestos en México. Si quiero vender, entonces, ¿qué voy a tener que pagar a la hora de vender esta propiedad? Hay varios pagos. Vamos a empezar por el tema de la unidad.
Cuando eres vendedor, eres encargado de pagar unos documentos o pagar unos impuestos, aparte o sea, fuera del tema de la ganancia, de respecto a la unidad. Es decir, tienes que tener actualizado hasta la fecha que transmitas la propiedad, el predial, para empezar. Respecto a ese, tienes que tener una constancia que justamente el gobierno te da este documento que dice, tienes pagado esto, que también tiene un costo, ¿no? Muy, muy bajo, pero tiene un costo. Tienes que hacer una aportación o, pagar un derecho que se llama, es de cooperación por obra pública municipal. Y se paga, que es básicamente un año de predial, básicamente. Y sobre sobre este impuesto también necesitas una constancia de no adeudo de ese impuesto o esa contribución. Ahora, tienes otro documento que necesitas también pagar, que es la constancia de no adeudo de agua potable. Y, uno último que también es el tema de la cédula catastral, ¿no? Eso es lo que le corresponde al vendedor respecto a la unidad. Ahora, fideicomiso. Eso normalmente ya lo tendrías que tener todo pago. En general, sí. En líneas generales está casi todo pago. Es decir, el tema de por ejemplo, constancia de no adeudo de agua, pues la verdad que no. O sea, si eres propietario, para ser sincero, no constantemente necesitas una constancia. Pero cuando ya la vas a vender, sí la necesitas por el tema de confirmarle al notario que respecto al agua. Se cayó el imán. No. Perdón. Una pequeña falla técnica, una sincera disculpa. Bien, porque respecto al agua, claro, tienes que confirmarle al notario que ya está pagado hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues no sirve nada constantemente tenerlo como propietario hasta que vas a vender. Entonces no hay problema. Y de hecho esa constancia es mensual, entonces, porque el agua se paga mensual, entonces, hasta el mes en el que vas a transmitir la propiedad, ¿no? Eso respecto de la unidad. Ahora, si tienes fideicomiso, tienes dos vías. Una, extinguirlo y que ya sea, respecto a la extinción, ya sea que, ¿por qué lo extingues? Por dos cuestiones. Una, porque el comprador quiere usar otro banco, a lo mejor. O sea, que quiere un extranjero también y quiere crear un fideicomiso. Exacto. Con otro banco, no quiere usar el banco que ustedes eligieron. Es correcto. En el momento. No sé, a lo mejor y tiene mucho tiempo el fideicomiso, porque ya sabemos que el fideicomiso tiene una vigencia de 50 años, a lo mejor no sé, tiene 20, ¿no? Sí, a lo mejor tiene 20 años y pues no quiere nada más quedarse con los 30 que le quedan, una cuestión, no sé. Pero extinguirlo y transmitirlo a uno nuevo que es del nuevo comprador. O bien extinguirlo porque, por ejemplo, si tú, Javi, me estás vendiendo a mí, yo no necesito fideicomiso, yo soy mexicano, entonces hay que extinguirlo sí o sí. Respecto a la extinción, hay un fee o hay un impuesto que pagar, o un derecho que pagar, ¿no? Eso es con el banco fiduciario. O bien, que es muy distinto o bien puedes hacer una cesión. Si se lo estás vendiendo a un extranjero, en el supuesto de que tú me lo estuvieras vendiendo a mí y yo fuera extranjero, en lugar de extinguirlo y crear uno nuevo, puedo utilizar el tuyo, modificar el beneficiario, el fideicomisario, yo ponerme como fideicomisario y entonces terminar esa vigencia de los 50 años en el año que estés. Con el mismo fideicomisario. Con el mismo corriendo, solamente se ceden los derechos del fideicomisario. Exacto, es una cesión de derecho, justamente, de derechos fideicomisarios. Perfecto. Eso respecto al fideicomiso. Ahora, respecto a la ganancia. Esa es la parte que... Es la importante, sí. Por la que quieren escuchar, esta es la que buena. Ahí venimos con lo bueno. Sí. Ahora, de la ganancia, el tema es que nosotros tenemos un impuesto que se llama Impuesto sobre la Renta, que es el ISR. Bueno, este impuesto grava o afecta la ganancia. O sea, es decir... para ponerlo a grandes rasgos, si por ejemplo yo compro una propiedad, voy a poner un número redondo para que sea más fácil. Sí. Compro la propiedad en $100.000. Escrituro en $100.000. Y el día de mañana quiero vender en 150. El impuesto va a ser no por los 150 en ese caso, sino por los 50 de ganancia. Sí. Sí.
a lo mejor a mí me gustaría explicarlo más en pesos porque es que ahí te metes en un problema porque los $100,000 de hace... Hoy no son los de mañana. Exacto, capaz, no sé si se acuerdan que dijimos que al final le tenemos que poner un valor en pesos mexicanos a los dólares pagados, entonces... Ponemos 2 millones y lo vendo en 3. Con ese millón exactamente. Que gané es el que va grabado del IESA. Sí, exacto, esa es la diferencia entre en lo que se compró con lo que se está vendiendo o sí, enajenando, ¿no? Exactamente. Entonces, de ese, ese impuesto puede ser calculado hasta el 35%, personas físicas. Entonces, es una cuestión que, pues bueno, se puede reducir y la reducción depende de muchas cuestiones. Por ejemplo, mejorías no solo del inmueble, sino de sus alrededores, sí. O sea, el tiempo transcurrido desde el momento que se adquiere hasta el momento que se está vendiendo, una serie de cosas. O sea, la verdad es que depende de muchos factores y se puede... un video aparte de cómo reducir el IESER. Definitivamente. Eso nos ocurrió idea para el próximo, cómo bajar el IESER. Sí, la verdad es que se puede de muchas maneras. Entonces... sí, es respecto a la ganancia, ese es el impuesto y que se tiene que considerar. No tiene que ser tan alto, o sea, no es necesario, o sea, ahí justo podríamos hacer un video de cómo se puede reducir, obviamente todo dentro del marco legal, por supuesto, pero sí puede haber reducciones. Algo importante que por ahí justo dijo Dani, algo de mejoras, ¿sí? Acá necesitamos las facturas. Ah, bueno, claro, sí. Perfecto. Sí, y si no hay facturas, también hay una persona o un profesionista especializado para decir, ok, hubo una mejora, que a lo mejor, no sé, el plomero, ¿no? Pues no te dio una factura porque, pues bueno, fue un trabajo de una profesión que pues, a lo mejor y no... Factura, exacto, no generó factura. factura. ¿Puede facturar el plomero? Exacto, tiene un ticket, etcétera. No fue una empresa que te hizo todo esto, pero esa mejora es visible y entonces hay una persona que es un perito, que es esta persona especializada en una ciencia, un arte, en este caso sería de inmueble, para determinar que bueno, existe una mejoría o existe algo un plus en donde ahí puede haber una reducción. Perfecto. Y bueno, Dani, eso creo que es todo lo... fueron varias preguntas, la verdad que fueron un poquito no todas del mismo tema, pero son preguntas que a la hora de ponerse en contacto con nosotros los clientes tienen, surgen, como platicamos al principio del video, surgen o a veces en la primera conversación con ellos o a veces en la última, pero siempre a veces surgen ahí en el medio y no queríamos dejar de hacer este video contigo y darte muchísimas gracias. No, al contrario, siempre es un placer. Igual cualquier cosa que tengan los clientes o comentarios ahí en el video. Vamos a dejar aquí abajo en la cajita de comentarios y también acá por el video van a ver el Instagram de Anchor Attorneys, sí. Exactamente, para que lo puedan contactar en caso de que necesiten una asesoría con respecto a algún inmueble o demás. Entonces, ahí vamos a dejar los datos. Y no se olviden de suscribir, darle like a la campanita. Sí, claro. Lo dejamos... No sé, por acá. Ya veo ahí el editor donde lo pone. Pero nada, Dani, muchas gracias nuevamente. Hombre. Y gracias a ustedes por sumarse y por estar del otro lado. Así que nada, nos vemos en la próxima. Claro que sí. Bye.